Estimados colegas, muy buen día. Muchas gracias a la Escuela Nacional de Salud Pública y a la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud por permitirme nuevamente compartir algunos pequeños datos importantes para el manejo del paciente, en este caso, paciente con riesgo de sangrado en la consulta odontológica. Pues bien, los objetivos de esta sesión: recordar aspectos importantes sobre el manejo odontológico del paciente con riesgo de sangrado, recordar las características odontológicas que ellos puedan presentar y establecer parámetros para el manejo de estos pacientes. Empezamos recordando lo básico, ¿no? ¿Qué cosa entendemos por hemostasia? Es la detención de la hemorragia por medios mecánicos, químicos o por el complejo proceso de la coagulación. ¿Y qué es coagulación? Es el proceso de transformación de un líquido en un sólido, por ejemplo, en el caso de la sangre. Este cuadrito característico siempre nos lo enseñaron y ahora pues solo lo muestro para recordar. Recordar que existe una fase primaria, la fase vascular, luego viene la fase plaquetaria, la fase de coagulación y la fase de la fibrinolisis. Definitivamente en algunos libros, en algunos textos van a encontrar, perdón, que son tres, en otros cuatro. Realmente lo que implica esto no es más que una estrategia didáctica para poder conocer y entender el proceso de hemostasia y coagulación. ¿Ok? Una cosa importante que tenemos que recordar es respecto a los recuentos plaquetarios. Ojo, aquí vamos a hablar y mencionar sobre pacientes con problemas numéricos en relación a las plaquetas. ¿Ya? Y digo esto porque también existen pacientes que tienen enfermedades o cuadros como las tromboastenias, donde los valores numéricos de las plaquetas están conservados, tienen buenos valores numéricos, pero estas plaquetas no cumplen con su función adecuadamente, condicionando a que el paciente también pues implique un riesgo de sangrado, a veces mayor inclusive. Entonces, valores normales de plaquetas: puede ser 150.000 a 350.000 sobre milímetro cúbico. En algún texto lo puedes encontrar como 200.000 a 400.000. Esto puede variar, ¿ok? Pueden aparecer hemorragias clínicas si el conteo de plaquetas disminuye por debajo de los 50.000 sobre milímetro cúbico. Esto es cierto. Y otro dato importante que debemos de recordar es el INR, valor de un examen realizado a pacientes que toman principalmente warfarina, principalmente heparina, pero que reciben, ¿correcto? Y que nos va a indicar de manera, vamos a decirlo esquemático, que el paciente cuyo resultado es 1, 1.1, 1.2, 1.3, es un paciente que está, no, que podemos considerar como normal. 1.5, 1.6, es un paciente que va a sangrar un poquito más de lo normal, pero no va a significar algo de mucho riesgo. 2, ya va a sangrar un poco más. 2.5, ten cuidado, eso es manejo hospitalario. 3, 3.5, definitivamente va a sangrar este paciente ante cualquier procedimiento quirúrgico, ante cualquier corte inclusive, ¿correcto? Y de ser necesario algún tipo de procedimientos en este tipo de pacientes con estos valores, pues tiene que ser hospitalario, ¿ok? Van a encontrar, y de hecho existen muchos textos que nos dicen que actualmente en odontología, o bueno, hasta hace poco en odontología, tú podías hacer procedimientos quirúrgicos invasivos en pacientes warfarinizados cuyos INRs estuvieran incluso por arriba de 3, 3.5. Sí, existen esos artículos, pero son investigaciones en otras realidades, en otros países. Aquí en los ambientes hospitalarios todavía manejamos un poco por debajo de 2.5 los valores ideales para hacer procedimientos quirúrgicos, más aún si son procedimientos un poquito de mediana complejidad, ¿correcto? Es cierto también, y vale la pena mencionarlo, que los últimos anticoagulantes orales utilizados ya en nuestro país no requieren la toma de exámenes como el INR. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? ¿Ya? Porque el gran grupo de pacientes de nuestra población peruana todavía sigue recibiendo fármacos como warfarina, como heparina, dado que los nuevos fármacos pues tienen costos significativamente diferentes
costos de estos fármacos anticoagulantes tradicionales. Por eso es importante tenerlo en cuenta porque nos vamos a topar con esos pacientes en la consulta odontológica. Por ejemplo, en la primera charla les mencioné la importancia de la historia clínica y nuevamente la repetimos. Es muy, muy importante confeccionar la historia clínica adecuada, completa esa historia clínica. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a definir en gran parte el éxito de nuestro tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de una paciente femenina sentada en el sillón dental y ella nos dijo, cuando me corto, pues me sale mucha sangre. Ella nos dijo, cuando menstruo, pues me sale mucha sangre. Hicimos preguntas, indagamos, buscamos y le dijimos, entre otras muchas preguntas, en tus piernas, en tus pechos, ¿no tendrás manchitas rojas? Sí, sí tengo, nos dijo la paciente. A ver, sí, a ver, utiliza el a ver, quiero mirar, quiero observar, muéstrame. ¿Por qué, colega? Porque acuérdate, tú eres el médico de la boca, no eres únicamente el dientista, eres el odontólogo, el dentista, el estomatólogo, el médico de la boca que el paciente requiere. Ese eres tú, ¿ok? Entonces, si tienes que ver, pues mira. Y mirando, vamos a encontrar cosas que nos van a llamar la atención. Definitivamente en esta paciente vimos aquellas manchitas rojas que ella mencionaba. Nos valimos, nos apoyamos de los exámenes auxiliares, hicimos interconsultas, solicitamos un hemograma inclusive para evaluar y buscar qué cosa podía tener nuestra paciente. Y mira, terminamos nosotros, los odontólogos, dando pie a que se diagnostique una patología muy frecuente en mujeres en edad fértil en nuestro país, la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Ok? Condición que favorece que la paciente pueda tener cuadros hemorrágicos que incluso pueden ser muy severos en la consulta odontológica. ¿Correcto? Aquí tengo dos casos y dos casos diferentes. El caso de la izquierda, se trata de un paciente adulto mayor que en el consultorio dental de la esquina le sacaron 2 dientes o 3 dientes hace media hora. Y desde el momento que le sacaron, ojo, desde el momento que le sacaron los dientes, inmediatamente y muy bruscamente empezó a sangrar. Y ese sangrado, si bien es cierto, se contenía con gasa, al retirar la gasa, seguía. Al lado derecho, las imágenes pequeñas, muestro otro paciente que tenía, bueno, de él sí se sabía que era portador de válvula cardíaca, por lo cual ingería warfarina y bueno, se le hizo una extracción de terceras molares. El paciente fue bien los primeros días, pero luego empezó a complicarse pues miren las imágenes, pues hablan por sí mismas sobre el proceso alterado de la recuperación, coagulación, reparación de este paciente. Entonces, tomando estos dos casos como ejemplos, vamos a comparar y vamos a poder discernir ante qué tipo de caso estoy, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pacientes con alteraciones plaquetarias o alteraciones vasculares, perdón. El tipo de hemorragia que ellos van a tener va a ser petequias, púrpuras, epístasis, mientras que el paciente que tiene un problema de coagulación va a tener una hemorragia profunda, afectando al músculo y a las articulaciones, ¿correcto? Va a tener una hemorragia profunda versus el otro, el plaquetario, que tiene hemorragias superficiales. El sexo, las alteraciones plaquetarias son predominantemente femeninas y de hombres VIH. Y las alteraciones del proceso de coagulación son predominantemente en hombres. No necesariamente debe existir historia familiar cuando nos referimos a los problemas plaquetarios, pero sí debe existir historia familiar cuando nos referimos a problemas de coagulación. La hemorragia espontánea va a ser superficial en el problema plaquetario y va a ser profunda en las coagulopatías. El inicio de la hemorragia, ojo aquí, el inicio de la hemorragia va a ser inmediato cuando estamos frente a pacientes con problemas plaquetarios.
mientras que el inicio de la hemorragia va a ser retrasado, va a ser tardío cuando estamos ante pacientes con problemas del proceso de coagulación. El efecto de la presión va a ser eficaz y la recidiva va a ser rara en el caso de problemas plaquetarios, y el efecto de la presión y la recidiva va a ser muy probable, y el efecto de la presión va a ser no eficaz en pacientes con coagulopatías. ¿Correcto? Entonces hay marcadas diferencias, los cuales, volviendo al caso inicial, a los casos iniciales, nos hacen pensar pues que para el caso del paciente al que le sacaron los dientes e inmediatamente empezó a sangrar, pues obviamente estamos ante un proceso, ante un paciente que tiene una alteración en el proceso plaquetario. Y el otro paciente, el paciente que no tuvo complicaciones inicialmente, pero que luego se nos fue complicando, ¿correcto? Se trata de un paciente con problemas en el proceso de coagulación, ¿ok? Cosas a tener presente. No olvidemos que existen fármacos que podrían potenciar el efecto antiagregante plaquetario, siempre que, lo recalco, siempre que estos fármacos sean ingeridos por larga data. No quiere decir que si tomo amoxicilina por 3 días voy a tener efectos antiplaquetarios indeseados, sino por larga data, ¿correcto? Ahí tenemos una serie de antibióticos, AINES y otros fármacos que ustedes ya están observando en vuestras pantallas. Pero también hay fármacos que podrían potenciar el efecto anticoagulante. Y ahí tenemos también antibióticos y otros fármacos, ¿ok? Entonces, a tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque imagínate que me llega un paciente que tiene una válvula cardíaca, que toma warfarina y que además por algún motivo está tomando alguna cefalosporina o eritromicina o metronidazol. Ojo, cuidado, porque este paciente va a tener el efecto anticoagulante potenciado. Entonces, me podría sangrar un poco más, ¿correcto? Entonces, ¿qué debo hacer? El trabajo de la mano con el médico tratante, solicitar el INR, solicitar los exámenes auxiliares necesarios para estos tipos de pacientes, y una vez teniendo los resultados adecuados, bueno, pues proceder a los tratamientos quirúrgicos que el paciente pueda requerir, ¿correcto? Algunas guías, algunas ayudas para el proceso de atención a pacientes anticoagulados. El tratamiento va a estar determinado por, definitivamente, valorar INR. Si el INR está en 1, 1.2, hasta 1.5, puedo proceder. Obviamente siempre tengo que tener mis elementos necesarios ante cualquier urgencia hemorrágica, ¿correcto? Valorar la complejidad del tratamiento quirúrgico, probablemente, pues definitivamente, más bien dicho, no es lo mismo sacar un incisivo central superior con movilidad marcada a sacar una tercera molar, la cual pues debe ser obviamente tratada por los especialistas del área. Tener en cuenta otros factores de riesgo, por ejemplo, hepatopatías, ¿no? Condiciones que pueden favorecer incluso a que el paciente tenga mayor riesgo de sangrado. Y ojo, importantísimo, el tratamiento anticoagulante nunca debe modificarse sin consentimiento del médico o del hematólogo. Es más, son ellos los únicos profesionales indicados para decirle al paciente: deja de tomar este fármaco, deja de tomar la warfarina 3, 4, 5, 6, 7, X días antes de la extracción dental. Lo menciono porque lastimosamente en el hospital donde yo trabajo, pues muchas veces nos ha tocado pacientes que han llegado referidos de un centro de salud, referidos de un hospital, referidos de una posta, y nos dicen: el odontólogo que me atendió allá me dijo que deje de tomar la warfarina 7 días antes o hasta 2 semanas antes. Imagínense el riesgo que puede tener ese paciente. Para que usted, doctor, me saque el diente hoy día, porque hoy día ya cumplo 10 días sin tomar mi warfarina y hoy día me tiene que sacar mi diente. Entonces, cuidado con eso, porque podemos generar problemas muy, muy, muy complicados a nuestros pacientes, y problemas pues que obviamente son totalmente innecesarios, ¿ok? Las dificultades logísticas yo debo tener, si voy a atender a estos pacientes, obviamente debo ser consciente de mi capacidad
logística, de todas mis capacidades en general. ¿Por qué? ¿Qué hacer ante una complicación? ¿Qué hacer ante alguna hemorragia? ¿Tengo los elementos necesarios para controlar una hemorragia? ¿Tengo la capacitación necesaria para controlar una hemorragia? Etcétera. ¿Ok? Pautas ante complicaciones. Primero identificar, primero seca y mira. Identificar el área de sangrado. Gasa con ácido tranexámico, enjuagues con ácido tranexámico 2 o 3 veces al día hasta por 2 semanas. Protamina o vitamina K, de ser necesario. Esto es manejo hospitalario, por eso no entramos en detalles aquí. Agentes hemostáticos, suturas atraumáticas, obviamente. Y si el sangrado persiste, el manejo hospitalario es lo indicado, obviamente. Aquí algunos ejemplos de hemostáticos locales utilizados en nuestros medios. ¿Correcto? Los hemocolágenos, el ácido tranexámico, hemocolágeno que nos ayuda a consolidar mejor el tapón plaquetario, el ácido tranexámico que me va a ayudar a que no se destruya prematuramente este coágulo formado, ¿correcto? Y pues aquí algunos de los materiales y un ejemplo de la forma como colocábamos, preparábamos el ácido tranexámico en una pasta y la colocamos directamente sobre el alveolo ya previamente suturado y a veces con hemocolágeno colocado antes. ¿Correcto? ¿Le puedo aplicar anestesia a mi paciente con patología, perdón, con riesgo de sangrado? Sí, sí puede colocar anestesia. Lo que tengo que hacer es evitar la ansiedad, disminuir a cero el dolor, evitar bloqueos regionales, o sea, no necesariamente se indica la anestesia troncular en estos pacientes, obviamente evitar inyecciones en piso de boca y para la sedación consciente, nuevamente control de ansiedad, evitar inyecciones intravenosas o intramusculares. Aquí tenemos a nuestro paciente, bueno, el paciente del ejemplo inicial, ¿no? Cómo se iba complicando y miren acá, utilizar férulas de protección, dice aquí. Y eso es precisamente lo que aprendimos en algún momento. Todo el procedimiento quirúrgico nos había ido muy bien, pero el paciente se complicó luego porque se lastimaba cuando él mordía. Entonces colocamos una férula y el resultado fue la imagen de la derecha, donde ya está todo solucionado. El tratamiento para este tipo de pacientes anticoagulados debe ser en las últimas horas de la mañana o primeras horas de la tarde para poder valorar a nuestro paciente en el posoperatorio. Es importantísimo en ellos la prevención, la higiene oral. La cirugía oral debe ser, pues, idealmente manejo hospitalario, debe ser no más de bajo un valor de INR, no más de 2,5 a 3. El uso de clorhexidina, cloruro acetilperidilo está totalmente indicado en estos pacientes. El trauma tiene que ser mínimo. La sutura debe ser con los puntos en cantidad y calidad adecuados. La aguja atraumática, agentes hemostáticos, mostramos algunos hace un momento, dietas líquidas o blandas, las férulas de protección de ser necesario, las terapias antibacterianas y analgésicas adecuadas y los controles adecuados para este grupo de pacientes. ¿Ok? También tener en cuenta que existen fármacos que interfieren con la warfarina. Interfieren con la warfarina. Los fármacos del cuadro de la izquierda y fármacos que no interfieren con la warfarina. Fármacos que podríamos considerar con mayor facilidad, con mayor confianza, ¿no? Como clindamicinas, paracetamol. Ojo, no estoy diciendo, no se está diciendo aquí que estos pacientes en su totalidad deben recibir clindamicina. No, simplemente estamos mencionando que estos fármacos pueden interferir o no con la warfarina y que es necesario monitorizarlos, ¿correcto? Lo último, para terminar, pacientes antiagregados plaquetarios, pacientes que reciben ácido acetilsalicílico diariamente. Vale la pena mencionar aquí que, si bien es cierto, estudios recientes, bueno, ya de hace un tiempo realmente, nos muestran que no existe un riesgo o que no está la indicación de que el paciente reciba ácido acetilsalicílico diariamente y que no existe riesgo de extracciones dentales en pacientes que están recibiendo estos fármacos. Vale la pena mencionarlo porque pues nuestro país todavía maneja una realidad diferente a la internacional. Entonces, vamos a ver, ¿correcto? Estos pacientes
debo tomar la decisión de atenderlo si es que no ha tenido pues previamente en su historia, si es que no detecto que haya tenido una hemorragia severa antes, ¿no? De ser así, tengo que indagar, tengo que preguntar, tengo que valorar qué medicación recibe, qué comorbilidades tiene, valorar si es que vale la pena o no, esto en manejo conjunto con el médico, si es que se le va a indicar la suspensión del tratamiento antiagregante plaquetario, ¿correcto? Pautas de complicaciones, nuevamente, indicar el área del sangrado, a veces se puede utilizar anestesia local con epinefrina, usar agentes hemostáticos, suturas, gasas con ácido tranexámico, y si el manejo, perdón, si el sangrado persiste, el manejo es hospitalario. ¿Ok? Algo muy parecido al manejo del paciente con anticoagulación, importante la prevención y la higiene. Eh, Hay diversas normas sobre en qué caso suspender o no suspender el ácido acetilsalicílico. Yo les diría, si es que el tiempo de sangría se encuentra dentro de sus valores normales, pues no hay necesidad de suspender la ingesta de este fármaco. El uso de clorexidina y cloruro de etilperidilo está totalmente indicado. La sutura tiene que ser la adecuada, quizás por ahí las reabsorbibles, agujas atraumáticas, agentes hemostáticos, dietas líquidas o blandas, las férulas de protección. En general, los cuidados son muy parecidos al cuadro anterior. ¿Ok? Selección de fármacos. Definitivamente en este y en el anterior, evitar AINES. ¿Por qué? Por la mayor tendencia a sangrado que estos pueden representar. ¿Ya? Y bueno, recordar que algunos preparados como ginseng, ajo, inhiben la adhesión y agregación plaquetaria, lo cual podría condicionar cierto riesgo de sangrado en estos pacientes. Muy bien, muchas gracias, estimados colegas.